Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Dios, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, que tú dignes hablar a través de mí. Háblanos en este día, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hay un modismo que usamos con mucha frecuencia. Es una frase que tiene en realidad un significado positivo, pero generalmente lo usamos en situaciones un poco penosas. Es esa frase que están viendo ahorita en pantalla: cada día se aprende algo nuevo. Qué bonita idea, ¿no? Aprender algo nuevo cada día. Pero ¿cuándo decimos esto? Lo decimos cuando, por ejemplo, hemos estado usando una herramienta mal por muchos años y un amigo nos dice: no, lo tienes que usar así. Y decimos: oh, cada día se aprende algo nuevo. Imagina cómo sería la vida si nunca aprendiéramos nada nuevo. Sería algo muy triste, sería algo muy aburrido. Pero sabes que el Señor Jesús aprendió cosas nuevas. Nos dice Lucas 2:52 que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Nos dice que Jesús creció en sabiduría. Él no nació como bebé sabiéndolo todo. Ahora alguien va a decir: no, pero no, que Jesús era Dios y lo sabía todo. Claro que sí, Él es Dios. Pero cuando Él dejó el cielo y nació como bebé, Él se limitó, dejó el uso de algunos de sus privilegios y capacidades como Dios para experimentar nuestra vida humana. Dios nunca se cansa, pero Jesús se cansó y se durmió. Dios nunca tiene hambre, no necesita de nada, pero Jesús sintió hambre, sintió sed. Dios lo sabe todo. Eso se conoce como su omnisciencia. No hay nada que Dios no sepa. Pero Jesús dejó el uso de esa capacidad cuando nació como bebé, y así como nosotros aprendemos, Él también aprendió. Entonces, si Jesús aprendió, eso significa que es bueno aprender, ¿verdad? Porque Jesús no hizo cosas malas. Por lo tanto, nosotros como cristianos, en lugar de vivir estancados solamente dependiendo de lo que ya sabemos, debemos ser conocidos como personas que aprenden. Qué bonito sería que este año fuera un año de aprendizaje para nosotros. Y no estoy hablando solamente en el aspecto religioso. Qué bueno aprender un nuevo idioma. Qué bueno aprender a tocar un instrumento. Qué bueno aprender alguna nueva capacidad o un nuevo trabajo. Siempre estarnos desarrollando porque Dios nos ha dado esa capacidad. Qué bueno es aprender. Quizás lo más triste, sin embargo, es el estancamiento espiritual. Cuando nos quedamos en el mismo lugar y no nos desarrollamos y no aprendemos y no crecemos. Quizás hayas conocido a una de esas personas que cuando le hablas de Dios siempre te dice la misma cosa. Como que aprendieron una cosa en la escuela dominical hace 50 años y no han pasado de ahí. Pero Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a aprender y a crecer. Y en estas 4 semanas, empezando hoy, vamos a hablar sobre los 4 valores que se encierran en el lema de nuestra iglesia. Somos una iglesia que aprende, alaba, ama y alcanza. Entonces hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje, sobre el valor de aprender. Hay 3 cosas que son necesarias para aprender y crecer en nuestra vida cristiana. Son como 3 partes de un proceso. Imagina cómo saldría un pastel si lo trataras de hacer con harina, pero sin huevos ni azúcar.
no saldría muy sabroso ese pastel, ¿verdad? Entonces, igualmente, estas tres cosas son ingredientes necesarios para aprender y para crecer espiritualmente. La primera parte y la base de todo, lo imprescindible, es aprender de la palabra. La Biblia, que nos habla de Jesucristo, Jesucristo es el centro de la Biblia, es el enfoque de la Biblia, y la Biblia es fundamental para nuestro aprendizaje espiritual. Amen. Colosenses 3:16 dice así, me gusta cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Ahora, ¿qué indica la palabra habitar? Morar, vivir, quedarse, ¿verdad? Es algo permanente. Si alguien habita en tu casa, ¿es que solo te visita cada 2 semanas? No, es que ahí está todo el tiempo, es que vive contigo. Y luego piensa en esa frase, en abundancia. Si estuvieras mirando un campo de maíz lleno de plantas y vieras un elotito por acá y otro elotito por allá, ¿dirías que ese campo tiene una abundancia de maíz? No, dirías que tiene más bien una escasez de maíz, ¿no? Algo pasó, no está dando el fruto que debe dar. Entonces, cuando Dios nos dice que la palabra de Cristo more, se quede en nosotros en abundancia, no está hablando de que lo escuchemos una vez a la semana, o cada 2 semanas, o cada 3 semanas. Está hablando de algo mucho más que eso. Si solamente oyes la palabra de Dios cada semana o cada 15 días, entonces la palabra no va a morar, no va a habitar abundantemente en ti. Aprovecha las oportunidades que tengas para aprender más de la palabra, para conocerla mejor. Participa en la célula. Aprovecha, asiste a los estudios bíblicos. Lee la Biblia con tu familia y a solas por tu propia cuenta. Y si se te dificulta leer, entonces bájate tu celular, una de esas aplicaciones que te lee la Biblia en voz alta y escúchala. Así también la puedes recibir y meditar en ellos. El Salmo 119:89 dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Vivimos en un mundo de caos y cambio constante, pero la palabra es segura, no cambia. Lo que llegamos a conocer de Dios no va a cambiar mañana. Llega a ser una base firme y segura para nuestra vida. Entonces tenemos que comenzar nuestro aprendizaje espiritual con las verdades de la palabra de Dios. Ese es el primer ingrediente. Pero no podemos detenernos ahí. Ese es el comienzo y es la base, pero no es el final. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Ese hombre justo, quizás el hombre más justo del Antiguo Testamento. Pero Satanás vino delante de Dios y le pidió permiso para tentar a Job. Lo puso a prueba. Y entonces cuando Job lo había perdido todo, había perdido sus posesiones, había perdido a sus hijos, había perdido la salud y estaba sentado en las cenizas, rascándose las llagas con un tiesto. Llegan sus amigos para visitarlo. Ay, qué amigos que son. Ahora, lo bueno que hicieron estos 3 amigos de Job es que por una semana se sentaron con él y no dijeron nada. Pero cuando abrieron la boca, empezaron a meterse en problemas. Lo interesante de los amigos de Job es que no estaban diciendo mentiras. Casi todas las cosas que dicen los amigos de Job es como si le estuvieran citando las escrituras. Un ejemplo, en Job 4:8, uno de estos amigos de Job dice:
la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. ¿Qué problema hay en eso? Es una verdad. Casi viene a ser una cita bíblica. Pero estaba mal aplicada. Porque los amigos de Job lo que le estaban tratando de convencer era de que él tenía la culpa. Que él había cometido algún pecado, algún error que no quería reconocer y por eso Dios lo estaba castigando. Y Job sabía que no era verdad. Job sabía que no había hecho nada para merecer lo que le estaba sucediendo. Pero sus amigos, tercos en que Job había pecado y le seguían, como digo, casi citando versículos bíblicos, pero no los estaban aplicando bien. Lo mismo nos puede suceder a nosotros. Si tenemos mucho conocimiento de la Biblia, pero no tenemos la ayuda del Espíritu Santo en aplicarla. Si no tenemos la humildad de corazón para pedirle al Espíritu que nos dé sabiduría para aplicar esas verdades que conocemos. Sería como si fuéramos al doctor con algún malestar y el doctor nos da una medicina buenísima, pero que es para otra condición, ¿no? Como si fuera el doctor quejándome de gota, que me duelen los pies y el doctor me da una crema para la dermatitis. Puede ser la mejor crema del mundo, pero no me va a ayudar con mi gota. Y de la misma manera nosotros podemos decir la verdad de la palabra de Dios, pero si no es para esa situación, si la estamos aplicando mal, entonces no nos va a servir. Y puede hasta ser contraproducente. Y por eso necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para aplicar bien la verdad de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12, 14 y 15 nos explican esto. Me gusta cómo lo expresa la traducción en lenguaje actual, es muy entendible. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Fíjense, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo nos da entendimiento de las verdades que Dios nos ha encomendado en su palabra. Una persona inconversa, una persona que no tiene al Espíritu Santo, puede leer la Biblia y entiende las palabras, pero no van a tener sentido o no va a ver cómo esas palabras se aplican a su vida. Va a decir, bueno, pero esto yo no le encuentro el sentido, no le veo el caso, es como que muy aburrido, algo del pasado, pero no ven lo que tiene que ver con nosotros ahora, porque el Espíritu Santo no está presente para revelárselo. Cuando tú y yo llegamos a entender el mensaje bíblico, tenemos ese momento de decir, wow, entiendo, veo cómo esto tiene que ver con mi vida. Es porque el Espíritu Santo nos lo está revelando. Eso se llama su obra de iluminación, la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, si no nos queremos quedar como los amigos de Job, tenemos que buscar siempre la dirección del Espíritu Santo en la palabra. En lugar de depender de nuestra imaginación y lo que nosotros sentimos o pensamos que debe decir la palabra, tenemos que buscar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Espíritu Santo, dame sabiduría. Y no estoy hablando de entrar en un trance o un éxtasis. Dios puede hacer eso, pero no lo va a hacer todos los días. Me refiero simplemente a que cuando leemos la Biblia, digamos, Señor, enséñame tú. Esta es tu palabra. Espíritu Santo, dame sabiduría. Ayúdame a aplicar esto bien. Dame el entendimiento que tú me quieres dar. Y que dependamos de Él en nuestro estudio y nuestra aplicación de su palabra. Entonces, si vamos a crecer y aprender espiritualmente, es necesario que la palabra habite abundantemente en nosotros.
y que nuestro entendimiento de esa palabra sea iluminada por el Espíritu Santo y no por la imaginación humana. Pero el poder para vivir viene cuando se combinan esas dos cosas, conocer la palabra, iluminados por el Espíritu Santo, con una tercera cosa, que es nuestra experiencia de la palabra en acción. O sea, cuando conocemos la palabra, el Espíritu Santo nos ilumina para entender la palabra, entonces la vemos en acción en nuestras vidas, es cuando el círculo se completa. Esto lo vemos en la vida del profeta Elías. Elías vivió en tiempos muy difíciles y tuvo que huir de su tierra en un momento, y Dios los llevó a refugiarse durante una sequía en la casa de una viuda en el pueblito de Sarepta. Y esta viuda con su hijo recibieron a Elías en su casa porque Dios hizo un milagro a través de Elías. Esta viuda estaba a punto de preparar su última comida. Lo último que tenía de harina y de aceite lo iba a hacer en panecitos. Ella y su hijo lo iban a comer y luego no iban a tener nada más y se iban a morir de hambre. Y Elías le dijo, está bien, haz lo que piensas, pero primero prepárame una tortita, un panecito, y vas a ver que te alcanza. Y la mujer tuvo fe, creyó lo que le dijo él. Y lo preparó, y hasta que se terminó la sequía, ese poquito de harina y de aceite nunca se acabaron. Y ella iba cocinando y cocinando y cocinando y no se acababa. Era un milagro. Pero llegó un momento de crisis. Después de algún tiempo, Elías había estado ahí y el hijo de la mujer se muere. Entonces ella le reclama a Elías con estas palabras: ¿por qué te entrometes? ¿Por qué viniste a meterte a mi casa, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Entonces Elías tomó en sus brazos el cuerpo inerte de ese muchacho, de ese joven, y lo llevó a su cuarto y empezó a interceder y a orar por él. Y 3 veces se tendió sobre el cadáver de ese joven, pidiéndole a Dios que le regresara la vida, y revivió. Tomándolo de la mano, se lo llevó y se lo presentó a su madre. Y entonces, esto es lo que ella dijo. Ella dijo: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Observa lo que sucede en esa historia. Por mucho tiempo Elías le ha estado hablando a esa mujer de la palabra de Dios. Le ha estado hablando del Señor, le ha estado proclamando sus verdades. Pero algo tuvo que suceder para que ella se diera cuenta de esa verdad. La palabra tuvo que impactar su experiencia. Ahora, es muy bueno conocer la Biblia. Pero si lo que sabes de la Biblia no impacta tu vida, entonces te has quedado a medias. La palabra se confirma en nuestra experiencia cuando se combina con fe y obediencia. Cuando recibimos la palabra, el Espíritu Santo nos ilumina y creemos y obedecemos lo que esa palabra dice. Es cuando vemos, cuando experimentamos. Pero si solamente nos quedamos con la palabra en nuestra mente, la entendemos por iluminación, pero no creemos ni obedecemos, entonces hay un cortocircuito y no vamos a ver los resultados. Pero observa algo muy importante: no es cuestión de basar tu concepto de la verdad en tu propia experiencia. Eso es lo que vemos en mucha gente hoy en día, y quizás en nosotros mismos también. Basamos lo que creemos en lo que nos ha pasado. Bueno, lo que yo he visto, en mi opinión, lo que a mí me ha sucedido, y entonces esa es la base de nuestro entendimiento, lo que nos está pasando. Yo no estoy hablando de eso.
Estoy hablando de basar nuestra experiencia en la palabra de Dios, en ponerla en práctica, en creerla y en obedecerla. Porque de otro modo nos quedamos como los 3 ciegos de la historia que se encontraron con un elefante. Y el primer ciego agarró el tronco del elefante y dijo: caramba, este animal es como una serpiente gruesa y muy fuerte. El segundo ciego se topó con el costado del elefante y dijo: yo creo que esto es más como un muro o una pared. Y el último agarró la cola del elefante y dijo: caramba, yo no sé por qué todos se alborotan por un animalito que es como un mecate. Cada uno agarró una parte diferente del elefante y se quedó con una impresión diferente. Bueno, ¿quién estaba mal? Ninguno de ellos, pero tampoco vieron el cuadro completo. Y nosotros, en nuestra experiencia humana, somos como ellos porque no podemos ver el cuadro completo. Solo Dios puede ver el cuadro completo. Solo Dios sabe todo. Y entonces yo puedo basar mi opinión de la vida en mi experiencia y me quedo como uno de esos ciegos, viendo solo una parte. Pero si baso mi vida en lo que Dios dice en su palabra, Él es el que lo ve todo. Y entonces Él me puede guiar por caminos de vida. Dios tiene mucho que enseñar. Seremos una iglesia que aprende tanto individualmente como en grupo la palabra de Dios. Qué maravilloso sería poder decir: cada día se aprende algo nuevo, porque en realidad estamos aprendiendo cada día de lo que Dios nos dice en su palabra, porque le estamos dando prioridad a Él. ¿Qué te falta a ti para que eso se haga realidad en tu vida? Necesitas participar en algún grupo. ¿Te hace falta leer más a solas la palabra de Dios? Yo no sé, ¿qué es lo que a ti te hace falta para que puedas aprender de Dios y crecer en su palabra? Hermanos, comencemos. Sigamos en una vida de aprendizaje. Una vida que se hace cada vez más amplia bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que tu Espíritu inspiró hace tantos años y que hoy tu mismo Espíritu nos ayuda a entender. Señor, ayúdanos, enséñanos cómo conocer, ser iluminados y experimentar en nuestras propias vidas las verdades de tu palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.